Gloria a Dios. ¿Cuándo están listos para escuchar la palabra de Dios? Aleluya. Pónganse en pie y con su Biblia en su mano. ¿Ya listos? ¿Ya están listos, preparados sus corazones? Ya por eso hacemos esta declaración. Decimos así todos juntos: mi Biblia es la mejor semilla, mi corazón el mejor terreno. Y hoy daré el mejor y más abundante fruto, para la gloria de Dios, para bendición de mi familia, de mi iglesia, de mi país y las naciones. Y todos digan conmigo, amén. Así de pie, vamos a leer solamente un versículo de la palabra. Génesis. ¿Qué libro de Génesis nos toca hoy? No, entre semana nos tocó el 2, nos tocó la célula el 2, el miércoles nos tocó el 4, el 3 lo vamos a dejar para el último día del ciclo. Por lo tanto, hoy nos toca el capítulo 5. Y a pesar de que vamos a leerlo todo, nos vamos a enfocar en un solo pasaje que dice, versículo 24, capítulo 5. No tienen que buscar por Apocalipsis. Génesis es el primer libro de la Biblia, hermanos. Dice así: caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó ¿quién? Dios. Vamos a repetirlo. Digan la primera palabra con énfasis. Número 1, 2, 3. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Señor, te pido en el nombre de Jesús que esta palabra sea una palabra útil, sea una palabra para llevarnos de alimento a casa, para que nos dé fortaleza, Señor, esta palabra, Dios, y nos dé entendimiento cómo seguir. Que esta palabra sea una palabra, Señor, para poder, Señor, nutrir nuestra vida espiritual, pero que los ojos espirituales estén abiertos, los oídos estén atentos. Padre, usa mi vida, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome sus lugares. En este verso decimos, caminó pues Enoc con Dios. Ahora, se habla aquí de todas las genealogías, y sigue hablando más adelante de diferentes hombres, incluyendo a Noé, a Matusalén, que viene después de él. Vemos a muchos personajes muy interesantes en la palabra de Dios, que más adelante vamos a ver en el libro de tanto de Mateo como de Lucas, y se mencionan muchos de estos personajes y sus descendientes. Cuando hablamos de esto, amados hermanos, hablamos de la generación antidiluviana. La generación antidiluviana. Después de esto vemos a un mundo perdido. De hecho, esta generación, después de Adán, es una generación que se olvidó de Dios. Una generación que ignoró a Dios. Y vemos las consecuencias. Por eso dice Romanos capítulo 3, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. O Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, amados hermanos, voy a tratar de darle lectura para que ustedes observen cómo era esa generación. Dice, en este libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Da las mismas palabras que se mencionan en los primeros capítulos, capítulo 2 del libro de Génesis. Y los bendijo y llamó su nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ustedes podrán luego recurrir a la parte genética, cómo nosotros heredamos
nuestros rasgos a nuestros hijos, de nuestros hijos a nuestros nietos, y así nos vamos. Incluso parte de nuestra forma de ser también va a ir inscrita en ese registro, en ese libro. Se llama el libro de cada persona. Dice la palabra de Dios por medio del salmista: en tu libro estaban escritas todas esas cosas. ¿Por qué creen que una persona, cuando en el momento de la concepción, hablábamos en la escuela dominical, que por cierto no llegaron todos a la escuela dominical, y les quiero invitar a que nadie falte a la escuela dominical, adquiera su libro? Todavía tenemos en existencia, todavía tenemos 4 libros en existencia, así que por favor vénganse a la escuela dominical, que inicia en punto de las 11 de la mañana. Bueno, y nos damos cuenta que en el libro de Dios está inscrita toda la información de un ser humano. Mi ADN no se parece al ADN de usted, ni siquiera se parece a su primo o a la persona más parecida a usted. No se parece. Usted es único e irrepetible, no hay otro como usted, no existe otra persona que se parezca a usted en nada. Tendrá ojos, tendrá nariz, tendrá boca, tendrá manos, estará flaquito, estará gordito, como sea, pero no se parece a usted. Usted es único. Pero aquí nos dice la palabra de Dios que Adán le dio su genética a su hijo, y dice conforme a su imagen, y lo llamó Set. Y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, y murió. Y vivió Set 105 años, y engendró a Enós. Y vivió Enós, después de que engendró a Enós, 807 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años, y murió. Vivió Enós 900 años, y engendró 90 años, y engendró a Cainán. Y vivió Enós, después de que engendró a Cainán, 815 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enós 905 años, y murió. Y vivió Cainán 70 años, y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán, después de que engendró a Mahalaleel, 840 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, y murió. Y vivió Mahalaleel 65 años, y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel, después de que engendró a Jared, 830 años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años, y murió. Y vivió Jared 162 años, y engendró a Enoc. Y vivió Jared, después de que engendró a Enoc, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 960 años, y murió. Vivió Enoc 65 años, y engendró ¿a quién? A Matusalén. Matusalén es el hombre más longevo que se conoce en la tierra, el hombre más que alcanzó más edad, ¿no? Vemos aquí, dice, y caminó, me cambié de versículo. Y vivió Enoc 65 años, y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios, después de que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Hasta aquí la lectura. Nos damos cuenta, amados, que
Hubo muchas generaciones antes de Enoc, muchas, pero de ninguna se menciona que caminó con Dios. Porque aquí lo que cabe mencionar, o lo que hoy tenemos que resaltar, es que el vivir no es, incluso el vivir en una iglesia, el ser parte de una iglesia o ser un ser humano, no significa que caminas con Dios. El caminar con Dios implica muchas cosas que hoy quiero compartirles. Caminar con Dios va más allá que solamente respirar y quizás cantar alabanzas. Caminar con Dios habla de una vida donde tú vas de la mano de tu Padre y obedeces a tu Padre y haces lo que tu Padre te dice. Jesús dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. Caminar con Dios no es estar con Dios, no es pertenecer a una familia solamente, sino implica actividad, implica acción, implica no implica una vida pasiva, sino una vida activa, una vida al lado de, una vida junto a, una vida que honre a Dios. Caminar con Dios significa simplemente vivir bajo la sombra del Altísimo. Yo no puedo estar bajo la sombra del Altísimo si estoy a 2-3 metros de distancia, pero si estoy a un lado del Altísimo, estoy bajo su sombra, en la misma presencia de Dios. Y hubo varios varones en la Biblia que se les menciona como hombres que vivieron bajo la presencia de Dios. Se les puede ocurrir a ustedes aquel hombre llamado Moisés, un hombre que vivió en la presencia de Dios. David, un hombre conforme al corazón de Dios. Pablo, Pedro, aquellos hombres que vivieron bajo la sombra del Altísimo. No conocían al Altísimo, sino que estaban bajo la sombra del Altísimo. En el libro de Génesis capítulo 17 verso 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Y esta palabra anda delante de mí implica no solamente conocer a esa persona, conocer a tu Padre, saber que tu Padre ahí está, sino estar bajo su presencia, delante de su presencia, vivir en su presencia, sumergirte en su presencia. Y es lamentablemente lo que hoy la iglesia moderna, una iglesia de cristal, una iglesia tan frágil, una iglesia tan débil, ha dejado de estar. Una iglesia que estamos más enfocados en nuestras necesidades que vivir bajo la presencia de Dios. Una vida regulada por la voluntad de Dios, inspirada por el Espíritu de Dios y dedicada a sus propósitos implican estas cosas que voy a mencionar. Número 1, una total rendición. Esto implica vivir, caminar con Dios, total rendición. En Enoc, la palabra, el nombre Enoc significa dedicado. Eso es lo que significa. Si usted no sabía qué significa Enoc significa dedicado. Y yo no sé si tú has dedicado tu vida, si le has rendido tu vida. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, sino Cristo vive en mí. Mire, lo dice de la siguiente manera, Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es entregar tu vida, es dedicarle tu vida, decirle: Señor, ya no me pertenece esta vida, este cuerpecito ya no me pertenece, ya no puedo honrar al mundo, ni al diablo, ni a mis amigos con mi vida, con este cuerpo. Voy a honrarte a ti.
Hemos visto muchas veces que la Biblia habla que tú puedes ser un vaso de honra, o puedes ser también un vaso de deshonra. ¿Qué es un vaso de honra? ¿Qué es un vaso de honra? Un vaso de honra es aquel que tú ocupas para los menesteres más higiénicos, más puros. Miren, mi esposa siempre me dice, amor, así me dice, melón me dice, no laves los trastes, déjame a mí, yo los lavo. No, le digo, no, sabes que yo lo quiero hacer, te quiero ayudar, ¿no? Y ahí me tienes, a veces los dos estamos ahí, ella lava, yo enjuago, ella lava, y ahí estamos ahí con los utensilios, ¿no? Pero pasa mi mano y no debe de haber una mácula, ¿no? Ni siquiera una manchita, porque es donde voy a beber yo. Y si hay alguien en mi familia que es demasiado escrupuloso, es Jonathan, que está aquí. Es decir, ay, no me gusta cómo huele, ya no me lo voy a comer. Se pone sus moños, ¿no? Perdón, yo que lo hiciera. Y es muy exagerado, ¿no? Pongan mucha atención, amados, mis amados preciosos. Un vaso de honra es ese que lo ocupas para lo más digno, y lo cual, aunque lo laves con el mejor detergente, dices, no va a ser usado para otra cosa más que para mi mesa. Ese es un vaso de honra. Vaso de deshonra, decimos, este vaso puede ser para otra cosa, puede servir para el perro, puede servir para otra cosa, pero menos para la cocina. O lo ocupas, yo no sé qué ser humano tiene la capacidad de decir, dale en mi plato a los perros. Yo no. Sí hay, amados, sí hay quienes comen en el mismo plato con su perro, yo los he visto, pero yo no. Tu plato es de honra. Por ejemplo, tenemos aquí instrumentos, un bajo, una batería, tenemos teclados. Estos teclados y todos esos instrumentos son de honra, porque con esos instrumentos no vamos a tocar una sola canción para el mundo, porque son instrumentos de honra. ¿Cuánto decimos amén? Y lo mismo pasa, amados hermanos, si tú eres un instrumento de honra. Hay una rendición total donde tú no puedes decir, parte de mi vida la puedo dedicar a agradar al mundo, dice la palabra de Dios, o almas adúlteras no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Si alguno ama al mundo, se constituye ¿qué? Enemigo de Dios. Y no le dedicas tu vida al mundo. Esa es una de las características de un verdadero cristiano. Ahora, puedes llegar a preguntar, pero entonces, pastor, no voy a tener amigos. Debes de tener amigos no cristianos, pero no hacer lo que ellos hacen. De hecho, amado hermano, el cristiano debe ser el que más amigos debe de tener. ¿Cómo vas a dar testimonio de que Cristo vive en ti si andas aislado del mundo? Tienes que, en el mejor sentido de la palabra, tienes que hacer muy buenos amigos que no sean cristianos, para que vean en ti que Cristo vive en ti. Amén. Entonces la rendición es darle completamente tu vida, y que en vez de verte tú, se vea Cristo. La gente tiene que ver a Cristo en ti. La gente tiene que decir, Él es distinto. Cuando Pedro estaba en el pretorio, más bien en la casa de la Torre Antonia le llaman, allá en Jerusalén, donde vivía el gobernador, perdón, donde estaba el sumo sacerdote, me equivoqué.
Vemos, amados hermanos, allí varias, una imagen muy interesante donde Pedro estaba justamente cerca de donde estaban golpeando a Jesús y maltratándolo, en medio del patio, y una mujer le se acerca y le dice: hablas como Jesús, te expresas como Jesús, tu mirada es de Jesús, todo es de Jesús. Y volvió a hacer esto 3 ocasiones. En 3 ocasiones ocurrió esto. ¿Por qué, amado hermano? Porque tú tienes que, a simple vista se tiene que ver que tú eres seguidor de Cristo. En tus palabras, en tu forma de hablar. Tú ya no dices esas palabras que tienes que ponerle tit. No, porque tu palabra ha sido, tu lengua ha sido purificada. Saben que lo primero que el Señor quiere purificar en nosotros es nuestra lengua. Pero no hablas como el mundo. Si tú has escuchado a un cristiano que habla un montón de groserías, es porque tiene que esa persona que decirle al Señor: purifica mi lengua y ya no puedo vivir, tengo que rendir mi lengua, tengo que rendir mi área sexual, tengo que rendir mi área económica, tengo que rendir todo de mí, lo tengo que rendir al Señor. Mateo 16, 24, 25 dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y no es como lo dice el mundo, amados, porque dice: ay, mi hijo, esta es mi cruz que ando cargando. No, ese no es tu cruz. Número 2, una comunión ininterrumpida. O sea, no es de vez en cuando, no es de vez en cuando. Caminar con Dios significa que tienes una comunión permanente con Él, llámese en lo secreto, en lo público, cuando estás con tus amigos, con tus amigotes, cuando estás con tu vecina, cuando estás con la persona con quien siempre has hecho lo que has querido. Esa persona tiene que decir: ya no eres como antes, has cambiado. Sí, mi amigo hermoso, he cambiado, porque ahora Cristo vive en mí. En Él está la decisión de seguir siendo tu amigo o renunciar a ti, pero tú no renuncias a Cristo. Al día de ayer alguien me dijo: es que fulanita, tal hermana, dice que ya no va a venir a la iglesia. ¿Por qué no va a venir a la iglesia? Porque su amiga ya no le va a hablar. Le dijo: si ya no me habla tu amiga, si sigues siendo cristiana, dejas de ser mi amiga. Ok. El verdadero cristiano dice: no, me va a doler mucho perder tu amistad, pero he decidido seguir a Cristo. O sea, que dice la palabra de Dios: el que no aborreciere. Escuche, la palabra aborrecer es de un hebraísmo que significa amar menos. Padre, madre, hijos, hijas, esposo, esposa, suegra. Dice la suegra, pues total, ¿no? Pero el que no aborreciere a todos ellos por causa de mí, no es digno de mí. Y la palabra aborrecer, les decía, significa ¿qué? Amar menos. No significa que le tienes odio, que le tienes rencor, que le tienes apatía. No, significa: sí te amo, pero jamás te voy a amar más que a mi Dios. La palabra aborrecer significa amar menos. En algunas versiones más actuales se dice: el que no ame menos que a mí. Entonces, amados hermanos, esto es lo que significa una comunión interrumpida. Amós capítulo 3 versículo 3 dice: ¿andarán dos juntos si antes no se pusieran de acuerdo? ¿Vas a ponerte de acuerdo con el Señor?
¿Vas a caminar con el Señor? ¿Vas a tener una compañía completa con el Señor? Es una buena pregunta. Número 3, el progreso continuado. Un progreso continuado. No hay para atrás. No dice, pastor, es que no sé, creo que me estoy regresando un poquito. No, vas avanzando, tienes que avanzar. No puedes ir en retroceso de adelante para atrás. Filipenses capítulo 1 verso 6 dice así: amados hermanos, estoy convencido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Él va perfeccionándonos, no vamos de mal en peor. Ahora, la pregunta es: ¿conocen ustedes algún cristiano que va de mal en peor? Obvio que sí, mis amados, obvio que sí. Hay muchos cristianos que en vez de ir para adelante han decidido dar un paso atrás. Antes estabas consagrado, antes levantabas tus manos, antes cantabas, antes te gozabas, pero ahora estás todo desanimado. No, amado, debes de ir para adelante. Tú vas creciendo, dice la palabra de Dios, mas la senda del justo, alguien lo sabe, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la senda del justo. Número 4, completa separación. No podrás imaginarte a Enoc tomando parte de los pecaminosos placeres del mundo. Hay un versículo que es uno de mis favoritos. Primera de Juan, si puedes marcarlo ahí en su Biblia. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre, ¿qué? No está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de ¿qué? De la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y ahí me regreso un poquito al versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, es justamente lo que Satanás le ofreció a Jesús en el desierto. La carne convierte los panes las piedras en pan. El deseo de la carne. ¿Qué es lo que quiere tu carne? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que anhela tu carne? Los deseos del mundo: te daré todo esto, todos los reinos del mundo, si postrado me adorares. La vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. ¿Se acuerdan que le dijo: si te lanzas del pináculo del templo, a sus ángeles enviará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra? Parece muy bíblico, amados, pero a pesar de que es bíblico y que está en el libro de Salmos capítulo 91, no era la idea del Salmo decirnos eso, que nos aventáramos para probar a Dios. ¿Qué es lo que intentaba Satanás? Hacer que Jesucristo se volviera un famoso. Miren, Jesús se aventó del edificio más alto de Jerusalén y lo vieron de todas las personas que vienen por Jerusalén. Se hizo la fama en todos los diarios del día, en los noticieros de televisión, en todos los lugares. Jesucristo se aventó y no pasó nada. Vinieron unos ángeles. Es la vanagloria de la vida.
La gente busca fama, busca reconocimiento, busca todas esas cosas, pero usted no. Fíjense lo que dice el versículo 17: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Los hijos de Dios no se dejan llevar por la carne, no se dejan de llevar por la vanagloria de la vida ni por el mundo. No. ¿Cuáles cosas a ti te atraen? ¿Cuál es tu debilidad? ¿El mundo, tu carne o la vanagloria de la vida? Alguna de esas te están tentando, pero tú dices, pero el que confía en el Señor, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Número 5, perseverancia inquebrantable. Segunda de Tesalonicenses 3:5 dice: que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. La perseverancia. Gálatas 6:9: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Santiago 1:12: dichoso el que resiste la tentación, al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Hay muchos textos. Filipenses 3:13 al 14: hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado todo, más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está delante. Amado hermano, ¿cuál es tu forma de ser? ¿Te detienes cuando las cosas van mal? ¿Te enojas cuando un hermano te hizo muecas? ¿Te molestas cuando alguien te lastimó? Y dices, ya no voy a la iglesia, ya no quiero ser cristiano. No, amados. Dos textos más. El que perseverare hasta el fin, Mateo 24, Mateo 25, este será salvo. La perseverancia habla de tu nueva naturaleza, no al revés. Apocalipsis 2:10 habla de la perseverancia. Bendito sea el nombre del Señor. Número 6, confianza sin temor. Amado, no temas. Estás bajo las alas del Altísimo. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará. El que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Altísimo. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta o flecha que vuele de día. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré ningún desastre, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Me pones la mesa delante de mis angustiadores. ¿Tienes angustiadores? Jesús dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Confianza sin temor. Esa es tu confianza, mis amados. Miren, Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? ¿De quién? Salmo 34:4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores.
Gloria a Dios. Número 7, intensa satisfacción. Hebreos 11:5 dice, habla de Enoc. Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Wow, amado hermano. Si en alguien tienes que recrearte y disfrutar, es en la presencia de Dios. Disfruta de su presencia. Número 8, futura bienaventuranza. Ay, aquí hay algo que me hace vibrar. Cristo viene pronto. Y viene por aquellos que aman su venida, por aquellos que le esperan y aquellos que dicen, como dice el último versículo de Apocalipsis, ven pues, sí, ven, Señor Jesús, te esperamos. Esperas con alegría que en cualquier momento el Señor viene por su iglesia. ¡Fum! Y se fue la iglesia. Y se fue un pueblo que le ama, se fue un pueblo que ama su venida, un pueblo que le busca, un pueblo que se goza en él. Amado hermano, eso le pasó a Enoc. Dice la Biblia, le llevó Dios. ¿Sabes qué? Esta es la primera aparición en la Escritura acerca del rapto. Por si alguien dudaba del rapto. En el capítulo 5, versículo 24 de Génesis dice que él murió, vivió 365 años. ¿Cuántos años? Ahorita me corrigen. Y desapareció porque Dios se lo llevó. Se lo llevó. Ya no caminó en la tierra. Estuvo allá con el Señor. Se fue con el Señor. Amado hermano, la iglesia en un punto del tiempo va a ser raptada, dice la primera carta a los tesalonicenses. Amado hermano, estamos en un abrir, dice Jesús, capítulo 24, la iglesia va a ser, 24 de Mateo, la iglesia va a ser arrebatada. ¡Fum! Y así estaremos siempre con el Señor. Primero resucitarán los muertos en Cristo. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y así estaremos siempre con el Señor. Todos los santos que hay en Corea del Norte, en Corea del Sur, en Japón, en Indonesia, en Rusia, en toda Europa, en toda África, en toda América, todos vamos a ser arrebatados, dice la Biblia, desde los 4 cabos de la tierra. Norte, sur, este y oeste. Vámonos con el Señor todos. Amado hermano, tu cuerpo será transformado. Tu cuerpo será hecho tendrá una transformación y estaremos siempre con el Señor. En las bodas del Cordero. Y número 9, y ahí con eso termino. Una fe simple. Por la fe Enoc fue trasladado. Por la fe. Tu fe debe de ser inquebrantable. Hay momentos que te vas a sentir descorazonado. Oh, amado, cuántas veces yo me he sentido descorazonado y a veces se me van las fuerzas y a veces ya no puedo dar un paso más adelante. Pero aquí, amado hermano, dice: por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amado hermano, muchas veces, como lo hemos dicho antes, vamos a sentirnos que ya no podemos más. Pero el Espíritu Santo ahí está con nosotros diciéndonos: vamos para adelante, como lo hizo con Elías. Elías estuvo allí debajo de un enebro y dice: me quiero morir, ya no quiero nada, ya no quiero más. Pero vino el ángel y le dio de comer, lo alimentó y le dijo, y dice la palabra de Dios que le dijo: levántate, porque largo camino te resta.
Este no es tu última parada. Tienes que seguir adelante. No te pares, no te detengas. Amado hermano, el cristiano a veces se quiere detener. Ya no queremos más, porque nuestra naturaleza es a veces contradictoria. Pero levántate y sigue adelante. Largo camino te resta. Puedes seguir adelante. Dice la palabra que siguió adelante, y más adelante se metió en una cueva otra vez. Probablemente Elías estaba orando y decía: Señor, ya me cansé. Y dice la palabra de Dios que vino un terremoto tremendo, pero allí no estaba el Señor. Vino un viento que soplaba y rompía hasta las peñas, pero allí no estaba el Señor. Vino entonces un incendio y allí no estaba el Señor. Y de repente se escucha un silbido apacible. Y allí estaba el Señor. A veces en las cosas más sencillas de la vida, no en las cosas más estruendosas ni las cosas más llamativas, no en milagros impresionantes, no, en cosas tan sencillas el Señor te va a decir: aquí estoy a tu lado, no te dejaré ni te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos decimos amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Pónganse en pie, aleluya.